Cuba se está enfrentando a una situación crítica. Con una inflación por encima del 200% y una brutal recesión económica, La Habana está enfrentando una de sus peores crisis desde la caída de la Unión Soviética, el conocido periodo especial. Para que os hagáis una idea, un simple paquete de café cuesta lo mismo que toda una pensión mínima, pensión que cobran 800.000 personas en la isla. La situación es tan dura que podemos leer noticias como esta. Cuba pide ayuda a Naciones Unidas mientras la falta de comida empeora. Esta es la primera vez en toda la historia que Cuba pide oficialmente ayuda a la ONU. Según datos oficiales del propio régimen, los cubanos destinan el 70% de sus ingresos para comprar comida. Y eso que en Cuba, el que almuerza no cena y el que cena no almuerza. Pero amigos, esta noticia tiene ya más de un año y desde entonces la situación no ha mejorado. Todo lo contrario. Tan solo en el último año se estima que un cuarto de todos los habitantes de la isla han emigrado del país. Ni la mitología de la revolución castrista ni la intensa propaganda del régimen están sirviendo para evitar que los cubanos se den cuenta de lo que ya es más que obvio, de que el modelo económico de Cuba es un desastre absoluto que solo sirve para enriquecer a la casta política. ¿Y cómo ha respondido el gobierno ante todos estos problemas? Pues creedme que Díaz-Canel no se lo ha tomado nada bien. Bajo la Orden 56, el dictador habanero ha estrangulado aún más fuerte la poca iniciativa privada que había en la isla. Por ejemplo, ha retirado las licencias para operar a muchos negocios minoristas, porque según el régimen los precios están disparados precisamente por la avaricia de los comerciantes privados y, bueno, también por culpa de los Estados Unidos, eso que nunca falte. Sin embargo, hay una cosa que hay que admitir. Esta vez los Estados Unidos sí que han puesto su granito de arena para hacer la situación de Cuba todavía peor, y el responsable es la ley Helms-Burton, y concretamente su título tercero. Esta ley autoriza a los tribunales americanos a juzgar a las empresas extranjeras que trafiquen con propiedad americana confiscada. Y ahora recordad que Fidel Castro expropió montones de negocios al tío Sam. Pues bien, esta ley se promulgó en el año 1996, pero desde entonces ha habido una votación en el Congreso 2 veces al año durante 30 años para que no se llegara a aplicar, esencialmente por cuestiones humanitarias. Pero amigos, Donald Trump ha roto con esta tradición y ahora Cuba se enfrenta a una tormenta financiera sin precedentes. Hablamos de nuevas sanciones a las que ahora hay que sumar una demanda aprobada por el Tribunal Supremo del Reino Unido y una fuga de capitales de socios históricos de Venezuela, Rusia e incluso China. Pero es que, por si esto fuera poco, una de las principales fuentes de ingresos de la isla se está agotando a una velocidad de vértigo. Ahora bien, ¿quieres saber de lo que estoy hablando? ¿Hasta dónde puede llegar la crisis de Cuba? Pero antes una noticia importante. ¿Quieres ver en persona a Juan Ramón Rayo, a Miguel Anxo Bastos, a Martin Varsavsky o a nosotros mismos? Pues el lugar es el Madrid Economic Forum y ahora con un 30% de descuento usando el código VISTALEGRE. Se trata del evento de economía más importante de España que tendrá lugar el fin de semana del 7 de junio. Allí, grandes perfiles del mundo económico, financiero, político y empresarial. Daremos diferentes ponencias y además es para ti una oportunidad excepcional para conocer gente con tus mismos intereses, hacer networking y al final pues dar rienda suelta a tus diferentes proyectos. ¿Cómo puedes adquirir tus entradas? Pues en el código QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Y recuerda, con un 30% de descuento. Ahora bien, para los que no podáis estar en Madrid aquel fin de semana, pues en VisualPolitik retransmitiremos nuestra ponencia para que nadie se la pierda. Eso sí, si quieres ver las ponencias del resto de participantes o vernos en persona, el fin de semana del 7 de junio es la fecha y el Palacio Vistalegre el lugar. De nuevo, os dejamos el link en la descripción y ahora sigamos con el vídeo. Hace unas semanas se fue la luz en casi toda España, un apagón que no tuvo precedentes, al menos precedentes en España, porque por desgracia esto es algo todavía muy común en Hispanoamérica y en Cuba directamente pasa cada día. Los cortes de luz son tan frecuentes que la industria no puede trabajar a pleno rendimiento, e incluso cuando sí que hay luz, siempre tienen que andarse con ojo porque nunca saben cuándo un nuevo apagón puede arruinarlo todo. ¿La solución del gobierno? Pues Díaz-Canel ha aprobado una ley que básicamente autoriza al gobierno a imponer cortes de luz hasta 3 días para solucionar contingencias, aunque bueno, en la práctica ya lo hacían. Al gobierno cubano la ley pues nunca le ha importado demasiado. Vamos, que la solución del gobierno es admitir que no puede solucionar el problema y callar a todo el que les critique. Que por cierto, en 2022 Díaz-Canel anunció por todo lo grande que ese año se terminarían por fin los apagones de la isla de una vez por todas. Y bueno, ya vemos lo que está pasando. Pero exactamente ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tantos apagones en Cuba? Pues aquí
hay dos grandes preocupaciones. La primera es la falta de combustible, porque veréis, durante muchos años Venezuela fue algo así como el sugar daddy de la dictadura castrista. El régimen chavista inundaba La Habana con petróleo regalado. De hecho, Venezuela regalaba tanto petróleo a Cuba que los cubanos pues no sabían qué hacer con él y simplemente lo revendían. Es que de hecho, algún año Cuba llegó a ser uno de los mayores exportadores de petróleo de todo el mundo. Y eso sin extraer ni un solo barril. Todo petróleo venezolano. Pero ahora, pues, ¿qué queréis que os diga? Venezuela tiene sus propios problemas como para andar preocupándose de sus vecinos revolucionarios. Ahora bien, los problemas no acaban aquí. Como podéis ver en pantalla, la mayoría de unidades de generación de electricidad son bastante viejas, pasando de los 40 años en muchos de los casos. Y a ver, esto no tendría por qué ser algo desastroso. En Europa y Estados Unidos hay muchas centrales de más de 40 años que funcionan a la perfección. Pero claro, funcionan bien porque han recibido mucho mantenimiento. Todo lo contrario a lo que sucede en Cuba. Lo de gastarse dinero en mantenimiento es una cosa muy impopular para los políticos. Porque sí, haces un gasto hoy para evitar males mayores el día de mañana, pero el día de mañana, pues, está todavía muy lejos, así que ¿por qué no gastarse ese dinero todo hoy? Y bueno, quien dice gastar, dice robar, aunque ese es otro tema. En fin, esta ha sido la filosofía castrista desde que el régimen llegó al poder, y hoy se están pagando las consecuencias. Y creedme que van mucho más allá de lo que podríais pensar a simple vista. Cuba tiene tres fuentes de ingresos principales. La primera es la mano de obra semiesclava. Como seguro que todos ya sabéis, la dictadura cubana obliga a muchos de sus médicos a trabajar en el extranjero y se queda entre el 70 y el 90% de sus ingresos. Además, el gobierno usa a la familia de estos médicos como rehenes para evitar que huyan. Y sí, los médicos cubanos viven mucho mejor que el resto de la población, pero esto no quita que básicamente sean esclavos. La segunda fuente de ingresos son las remesas que la gente que emigra de Cuba envía a sus familias. Pero amigos, el verdadero golpe a las cuentas cubanas tiene que ver con la tercera fuente de ingresos, el turismo. En los últimos 6 años, el número de turistas en la isla se ha reducido a la mitad. ¿El motivo? Pues ya lo hemos explicado. Y desde que un fallo en la red eléctrica provocó 4 días de apagones en todo el país el mes pasado, los operadores turísticos dijeron que han tenido cancelaciones significativas de turistas preocupados con reservas en la temporada alta, que se extiende de noviembre a marzo. Mucho ojo, el turismo representa algo así como un sexto de todos los dólares que entran en el país. Además, el gobierno se queda el sueldo de los médicos y buena parte de las remesas que se envían desde Miami, pero lo tiene más difícil para quedarse con los ingresos del turismo. Al fin y al cabo, una propina es mucho más fácil de esconder que, no sé, un sobre de dinero que tiene que pasar por la aduana o una transacción digital que el gobierno pueda acabar supervisando. Es decir, la caída del turismo afecta todavía más a los cubanos de a pie. Y lo peor es que los problemas no acaban aquí. Las finanzas del país están hechas unos auténticos zorros. Para que os hagáis una idea, en 2024 Cuba fue el segundo país del mundo con más déficit, solo por detrás de Ucrania, un país en guerra. Quitando a Ucrania, el déficit cubano del 18,5% más que duplica el de Argelia, que es el tercer país con más déficit. ¿Y qué implica este déficit? Pues básicamente inflación a raudales. Más aún después de que el régimen tuviera que unificar los varios tipos de cambio del peso cubano para corregir las brutales distorsiones que estaban provocando en la economía. Ya os hemos dado el dato, una inflación por encima del 200% sobre unos precios que ya eran altísimos mucho antes. El gobierno ha intentado solucionar este problema mejorando la producción local, pero no lo ha conseguido. La actividad privada está cada vez más perseguida en la isla y las empresas públicas, pues ¿qué queréis que os diga? Seguro que no tengo que explicaros que no son las más eficientes del mundo. Pero tranquilos, porque Díaz-Canel tiene un plan sin fisuras para evitar que sigan subiendo los precios. Si la gente no tiene dinero para pagar, entonces los precios no pueden subir. Por esto mismo, el peso de los salarios sobre el PIB está en mínimos desde hace 20 años. Esto quiere decir que los trabajadores tan solo se llevan un 19% de la producción. El resto se lo reparten entre las empresas y, efectivamente, sobre todo, el gobierno. Por comparar, en Estados Unidos esta cifra es del 70%. Y como podéis ver, la tendencia a la baja se lleva arrastrando varios años. Pero desde la crisis del COVID ha pegado un acelerón brutal. El resultado, a día de hoy, el 90% de los cubanos viven por debajo de la línea internacional de la pobreza extrema. Tan solo el 15% de los cubanos, ni siquiera 2 de cada 10, se puede permitir 3 comidas al día. La situación es tan crítica que algunos indicadores de producción económica ya se están acercando mucho a los que hubo durante el periodo especial. Fue la mayor crisis de la Cuba comunista. Por aquel entonces, la producción económica decreció a un ritmo del 14% y ahora está cayendo al 11%. Y eso que, según los datos oficiales del gobierno, Cuba ni siquiera está atravesando una recesión. Es más, según el gobierno, el PIB está creciendo un 1%. Por supuesto, nadie se cree estas cifras y la mayoría de estimaciones coinciden en que Cuba lleva al menos 3 años en recesión y tal vez sean 5. ¿Y cómo lo podemos saber? Por ejemplo, con las cifras de producción eléctrica. En 2019, Cuba generaba 20 teravatios de electricidad. En 2021 llegó a caer a unos 17,5 y hoy todavía no se ha recuperado.
Conclusión, la economía cubana no está pasando su mejor momento por mucho que diga el gobierno. Su infraestructura se cae a pedazos, la inflación está disparada y una de las principales fuentes de dólares se está cayendo en picado. Pero es que por si esto no fuera bastante malo, a todos estos problemas se les va a sumar otro muy pero que muy importante: las deudas. La Corte Suprema del Reino Unido da la razón al Fondo de Inversión CRF en su demanda contra el Banco Nacional de Cuba. Durante sus 2 legislaturas, Obama le dio manga ancha al régimen castrista para que normalizara sus relaciones comerciales con el resto del mundo. ¿Y qué fue lo que hizo Cuba? Pues aprovechar para endeudarse y luego no pagar esas deudas. Pero ahora resulta que cada vez son más los juicios que están fallando en su contra. En este caso, con el Reino Unido hablamos de tan solo 72 millones de dólares, pero Cuba todavía debe 215 millones al Club de París. Y eso que ya le perdonó la friolera de 8.440 millones. Y si a esto le sumáis las nuevas sanciones de Donald Trump que están estrangulando aún más la entrada de dólares al país, entonces llegaréis a las mismas conclusiones que el régimen castrista. No existe ninguna manera de que Cuba pague todo lo que debe. El resultado, pues el país está experimentando una fuga de capitales sin precedentes. Los inversores corren para sacar su dinero, básicamente porque saben que en el mejor de los casos Díaz-Canel no va a pagar y en el peor les va a expropiar. Y ojo, porque no solo hablamos de inversores americanos. Vladimir Putin ha dicho que planea invertir 1.000 millones de dólares en Cuba durante la siguiente década, pero lo cierto es que los inversores rusos ya han cancelado 50 proyectos por miedo a lo que os acabamos de contar. Con China ocurre más de lo mismo. Díaz-Canel esperaba que Xi Jinping fuera el nuevo Sugar Daddy de la República Banera, igual que Venezuela o la Unión Soviética lo fueron en su día, pero nada más lejos de la realidad. Los chinos son los primeros que están sacando su dinero de la isla. Por ejemplo, entre los años 2015 y 2020 las exportaciones chinas cayeron un 75%, y esta tendencia no se ha reducido. Es más, los inversores chinos están del lado del Reino Unido en su demanda contra Cuba. El caso es que ICBC, uno de los mayores bancos de China, ha demandado a Cuba por 224 millones de dólares justamente por las pérdidas que los impagos de La Habana habían generado en su sucursal británica. Vamos, que Díaz-Canel y el régimen castrista están prácticamente solos y en el peor momento posible. Por supuesto, el relato oficial consiste en negar que existe algún problema y al mismo tiempo decir que todo lo que pasa es culpa de Estados Unidos. Y es que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio. Por el momento, el régimen ya ha apartado al ministro de Economía por corrupción. Y, a ver, no me malentendáis. Obviamente este ministro era un corrupto, pero como todos los políticos cubanos. A fin de cuentas, los problemas de Cuba no vienen de aquí, sino de las terribles políticas que lleva aplicando durante más de medio siglo. Si es que hasta los oficiales del Partido Comunista Chino lo tienen más que claro. Los funcionarios chinos se han mostrado perplejos y frustrados por la falta de voluntad de los dirigentes cubanos para implementar decisivamente un programa de reforma orientado al mercado a pesar de la evidente disfunción del status quo, dijeron las personas. Esto es algo tan obvio que no hace falta ningún paper para defenderlo, pero como estamos en Visual Economic, dejadme que os presente la mejor evidencia que tenemos sobre el fracaso de las políticas castristas. En pantalla estáis viendo los resultados del estudio más puntero sobre el tema que existe. La línea azul es el PIB per cápita cubano restando la ayuda soviética que la isla recibía, por ejemplo, cuando la Unión Soviética le compraba el azúcar por un precio hasta 2 veces superior al de mercado. En los años 90, esta ayuda llegó a representar, atentos, el 30% del PIB de la isla. Y además, los autores del artículo han corregido las cifras oficiales del PIB cubano, que por supuesto son falsas, por una estimación mucho más cercana a la realidad. Y por otra parte, en la línea roja podéis ver cómo sería el PIB per cápita cubano si hubiera seguido la misma tendencia que sus países vecinos, que tampoco son ejemplo de nada. Como veis, la diferencia es más del doble. Y antes de que lo preguntéis, sí, en este análisis contrafactual se tienen en cuenta que sin Fidel Castro y el Che Guevara de por medio, Estados Unidos no hubiera impuesto ningún embargo sobre Cuba. Pero es que, seamos sinceros, los autores estiman que el embargo ha dañado el PIB cubano en un 3,3%, mientras que si restamos la ayuda soviética, veremos que el comunismo ha hundido el PIB per cápita cubano a la mitad. Porque se puede estar a favor o en contra del embargo comercial, sí, pero muchos economistas opinan que este tipo de sanciones dañan a la gente de a pie sin afectar realmente a la estabilidad del régimen. Y en cambio, sería mejor optar por sanciones más focalizadas, como las que se han impuesto contra los mandatarios rusos por la guerra de Ucrania. Sea como sea, lo que está claro es que la culpa de la pobreza en Cuba no es de los Estados Unidos, sino de las políticas del régimen. Unas políticas que, lejos de mejorar, están empeorando. Porque os recuerdo que la respuesta de Díaz-Canel a esta crisis ha sido reducir aún más los salarios y restringir la actividad privada. Pero bueno, llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Conocéis el estado de la economía cubana? ¿Creéis que el régimen puede navegar esa tormenta sin cambiar su modelo económico? ¿Veis más probable que el partido se adapte o que acabe cayendo?
viendo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.